Profe. ¿Todo bien? Hola, profe. Hola, profe. Disculpen la demora, pero estaba terminando la otra. Todo es culpa de Marcos Calvani, que lo va a ver después, que hizo Se todo. está haciendo habitual, esta Sí, marquita. está haciendo habitual. Esto es como me va quitando tiempo y después el gordo entra más tarde. No, Sí, ya lo vamos a hablar. bueno. Bueno, chicos, antes de empezar, quiero hablar un poquito con respecto a lo que queda hoy de la última clase. Es algo que he armado muy por encima porque ya estuvimos hablando un poquito de combustibles la clase pasada. La idea es ver ahora un poco de gases industriales y las aplicaciones que tienen los distintos tipos de gases industriales. Una aplicación de la química, por ejemplo, estamos hablando de un elemento atómico o un elemento molecular por la cual le damos distintos tipos de utilidades. Así que si alguno tiene conocimiento, también estaría bueno que lo haga a los aportes de la clase. Eso por un lado. Por otro lado, el martes que viene, a partir de las 8 de la noche, va a quedar habilitado el cuestionario a través de un formulario. O sea, directamente no vamos a tener clase. Ese horario, a partir de este horario, se sube el cuestionario, va a quedar habilitado. En realidad va a estar subido en la plataforma, calculo que el fin de semana. Y ustedes van a tener desde el martes hasta el viernes para completar el examen, ¿sí? Van a ser alrededor de 50, 100 preguntas más o menos. A mí me da miedo cada vez que... Nada, nada, mentira, nada, pero no, calculen unas, miren, calculo unas 30, 40 preguntas aproximadamente, más o menos. Múltiple opción, o sea, no hay nada a desarrollar o nada a buscar. ¿Bien? Bien, profe, le hago una consulta con el tema ese del PowerPoint de los hidrocarburos. ¿No lo subió, no, el aula virtual? Ay, no, no, ahora lo subo. Vos sabés que, no, no lo subo. Lo subo ahora y termina clase esto, subo las dos clases juntas, ¿sí? Dale, gracias. Bien. Profe, no suba tantas cosas como en Villa María, ¿no? Que se suben a los canteros. No, 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 ese. Pues, no, mejor no hablemos de los temas. Eh, no, y otra cosa que le quería decir es, toda pregunta y respuesta sale de lo que estuvimos viendo, de lo que es la parte teórica que yo les he pasado, que es eso. Le voy a agregar también algunos conceptos más. Pero digo, no, no es más que lo que hemos estado hablando. Así que quédense tranquilos que no hay nada complejo en esto. Bien, para que también les doy tranquilidad a ustedes, porque sé que tienen otros espacios curriculares también por la cual están rindiendo, pero quédense tranquilos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y entendible también a todas las situaciones de cada uno de ustedes. ¿Bien? Profe, disculpe, a mí se me cortó justo. ¿Podría repetir de nuevo lo que dijo? Bien, lo que dije fue lo siguiente. Hoy vamos a ver el último tema que nos toca ver, que tiene que ver con un poco de gases industriales y una clase muy preparada para más aplicada de ese punto de vista. Y les dije a los chicos que a partir del martes a las 20 horas, hasta el viernes 20 horas inclusive, va a quedar habilitado el formulario de Google, que va a ser un examen a través de un formulario de Google. ¿Sí? El examen a través del formulario de Google, un formulario con opciones, múltiple opción, en la cual ustedes en esos 4 días eligen el momento oportuno para realizar el examen, cuando ustedes lo consideren, por la cual yo no voy a estar presente, pero ustedes pueden utilizar todas las herramientas que yo les fui pasando a través de las clases que fui subiendo y van a responder las X cantidades de preguntas. Una vez que la terminen de responder, llenando los datos que son sumamente necesarios, porque si no, no lo van a poder completar, que tiene que ver con el nombre, el apellido, el documento, y a partir de ahí todas las respuestas. Una vez terminado ese formulario de Google, se le devuelve a ustedes el puntaje que obtuvieron, ¿sí? En el examen. Va a estar seteado de manera automática, por la cual ustedes mismos ya van a saber la nota que obtuvieron al finalizarlo. Por eso les digo, elijan uno de los 4 días, elijan el momento que es más oportuno, cuando estén más tranquilos, laboralmente y lo que sea, y lo van a poder realizar, ¿sí? Eso es lo que dije. Tienen cualquiera de esos 4 días. Pasa el viernes 20 horas, ya el formulario se inhabilita y el que no lo hizo directamente va a pasar el recuperatorio. ¿Quedó claro?
Perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Y otra Gracias. cosa que no les dije, el formulario, el link del formulario, yo se los voy a dejar habilitado en la plataforma el fin de semana, calculo, pero por más que ustedes quieran tocar e ingresar ese formulario, no se va a habilitar a partir hasta que no llegue el martes a las 20 horas. ¿Bien? Ok. Listo. Genial. Tan, tan, tan. Ok. ¿Están viendo? Sí, sí. Ok. Sí. Sí, profe. Sí, Para la profe. cámara, así. Sí, profe, gases industriales. Muy bien. Nos queda ver un poquito esto de gases industriales. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo algo de los hidrocarburos. Habíamos hablado de dónde se obtenían a través del petróleo y los distintos tipos de herramientas por las cuales nosotros utilizamos. Habíamos dicho que el petróleo no era más que una mezcla de sustancias orgánicas que a lo largo del tiempo fue generándose distintos tipos de hidrocarburos. Habíamos visto un poco la clasificación de la química de los hidrocarburos. Habíamos visto que eran cadenas carbonadas, que el carbono tenía una forma de enlaces que daba cuatro enlaces covalentes, se podía unirse a cuatro elementos, y que los hidrocarburos no eran más que una cadena carbonada unida a átomos de hidrógeno, o esos átomos de hidrógeno eran reemplazables por un halógeno o por un gas inerte o inclusive por el oxígeno. Profe Marco, Sí, eso está dentro de proceso de conversión, ¿no es cierto? sí. Gracias. Eh, estoy haciendo un repaso de los hidrocarburos porque tiene que ver un poquito ese tema con este. Después recuerden que dijimos que los hidrocarburos estaban clasificados por alcanos, alquenos y alquinos, que es esa cadena carbonada, puede ser ramificada o no. Hagan de cuenta que es como si fuese un eslabón de cadenas. Cada eslabón es la unión de un carbón al otro, y todo lo alrededor del eslabón serían los cuatro enlaces unidos a un átomo de hidrógeno. Y los alquenos y los alquinos eran que tenían un doble enlace en alguna de su parte, y un alquino era que tenía hasta tres enlaces dentro en alguna de sus estructuras o dentro de su cadena carbonada. No es que todos los elementos tienen tres enlaces seguidos, sino que con que haya uno ya está. Y ahí nosotros podemos clasificar a los hidrocarburos como saturados e insaturados. Los saturados eran que estaban todos los enlaces completos con otro elemento atómico, y los insaturados es que compartían electrones y se generaban enlaces un poco más débiles, pero con alta energía, y que dentro de la química orgánica nosotros eso le damos más utilidad. Después vimos, bueno, que el petróleo conformaba distintos tipos de destilados, y a partir de eso nosotros íbamos obteniendo, ¿sí?, las graduaciones de la nafta y los distintos tipos de hidrocarburos que le damos utilidad desde un punto de vista químico. ¿Por qué? Porque tenían tanta cantidad de energía en sus enlaces, y que a través de un proceso de combustión y comprensión nosotros podemos generar grandes cantidades de energía, y si generamos grandes cantidades de energía podemos hacer un trabajo, y si podemos hacer un trabajo lo podemos aplicar a cualquier elemento. Bien, y ese es un poco el concepto elemental de combustibles dentro de la química y un poco la utilidad que le estamos dando. Bien, nos queda ver ahora gases industriales, que sí tiene que ver con aquellas aplicaciones de los gases que hoy tienen utilidad a nivel mundial y a nivel acá Argentina, a nivel país, de cuáles son los gases más utilizados y cómo se deben tratar entre cada uno de ellos. Bien, ¿qué vamos a ver? Sí, obviamente que vamos a ver esos fluidos reales, sí, y las desviaciones con un comportamiento ideal, y cuáles son los puntos críticos, sí. Vamos a ver algunos procesos de obtención de esos gases, cuáles son las aplicaciones y algunas normativas IRAM que tiene que ver un poco con el transporte y la gestión de riesgo operativo dentro, sí, de la clasificación de este tipo de gases. Bien, para poder entender, sí, un poco lo que es los fluidos, ¿sí? Nosotros tenemos que llevar el concepto de gases. ¿Se acuerdan que los gases es un estado de la materia y es un fluido? Entonces esas moléculas van moviéndose de manera libremente y van ocupando el espacio de esa forma que los contiene, ¿sí? Pero a nivel industrial, obviamente, nosotros
a esa idealidad, la tenemos que tratar de hacerla lo más real posible, ¿sí? Porque no siempre esa idealización del comportamiento del gas es suficiente. Entonces, hay un concepto que tiene que ver con el factor de compresibilidad, ¿sí? Y el factor de compresibilidad no es más que un factor que está explicado acá. A ver si puedo poner puntero láser. Ahí está. No. Ah, sí, no, perdón, pensé que podía poner el puntero de láser. El factor de compresibilidad no es más que una relación entre tres variables, ¿sí? Utilizadas dentro de la teoría molecular o de fuerzas moleculares y la relación entre ellas. Una de ellas es la presión, ¿sí? Que ejerce ese gas, ¿sí? Otra es el volumen que ocupa, ¿sí? Otra va a ser la cantidad de partículas. Este n está determinado por un número de cantidad de partículas. R no es más que una constante, ¿sí? Que es un valor fijo y determinado, que se llama la constante de Reynolds. Tiene un valor y es una forma en la cual relaciona todas estas variables. Y la temperatura. Entonces fíjense en que lo que me está queriendo decir este factor de compresibilidad es que a una determinada presión o a un determinado volumen, cómo veremos afectado ese valor de compresibilidad, y a una determinada temperatura, cómo vemos afectado ese componente de la compresibilidad. También podemos decir lo siguiente: a mayor temperatura, este número va a ir aumentando todo el denominador, por la cual, si yo mantengo la presión y el volumen constante, lo que va a hacer es bajar el factor de compresibilidad, ¿sí? Y viceversa, si yo cambio la temperatura, vemos cómo se ven afectados. Ahora, podemos trabajar nosotros eh, de manera independiente a la presión, al volumen o a la temperatura, y uno lo puede trabajar de manera idealizada, pero normalmente cuando vamos a nivel industriales, al movimiento real de estos tipos de gases, uno trata de trabajar las tres cosas en conjuntos y no como un concepto totalmente teórico. Existe también otra ecuación que tiene que ver con la ecuación de Van der Waals. Yo se la dejo escrita acá nada más para que ustedes la puedan ver, donde fíjense que también relaciona a este factor a nr por T, que es la temperatura, pero ahora sí le afecta dos variables, que es la variable A y la variable B, que son dos variables que tienen que ver con un concepto. Se los digo así rápidamente, no hace falta que sepan esta ecuación, pero esto lo que describe es la función de estado, ¿sí? En función de estas dos variables, A y B, donde A es la fugacidad de las moléculas y B va a ser el valor de la retención, y sería lo opuesto a la fugacidad con respecto a la cantidad de carga de materia. Entonces fíjense que acá también nosotros podemos hablar de las presiones y el volúmenes, la suma de las presiones y los volúmenes, menos ese concepto de cuánto lo retengo, termina siendo igual a nr por T, y esto es un conjunto y una forma conjugada de poder entender lo que es la termodinámica de los fluidos. No nos vamos a meter en termodinámica, y esto quiero dejarlo bien en claro, o sea, eh, bueno, hablar de termodinámica implicaría hablar hoy de, de funciones de ecuaciones de estado, o de funciones también de modelos intermoleculares, y es bastante complejo, pero sí quiero que tengan presente que la termodinámica no es más que la ciencia que estudia la cinética de las moléculas y el efecto térmico, ¿sí? O sea, el efecto energético que tiene ese movimiento de las moléculas, es bastante utilizado. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto nosotros en una clase anterior que existía en una tabla de comportamiento donde veíamos que existe un valor entre los sólidos, líquidos y gaseosos que nosotros llamamos la temperatura crítica? ¿Sí? Donde en función de cuál es el valor de temperatura, nosotros podemos licuar un gas por una determinada presión. ¿Se acuerdan que si nosotros aumentamos la presión y mantenemos la temperatura, en la curva, a ver si la puedo dibujar para que recuerden, color rojo la vamos a dibujar? ¿Se acuerdan que nosotros evaluábamos esto y veíamos que hacía esto y esto, donde teníamos sólido, líquido y gaseoso?
y decíamos que la temperatura crítica era la temperatura por la cual a una única temperatura, cambiando las presiones, podíamos licuar. Entonces fíjese que licuar significa, ¿qué significaría licuar? ¿Sí? Que a El un gas cambio lo de, transforma en el cambio ¿qué? de estado Muy bien, cambia de estado. ¿Y a qué estado cambia? a cualquiera de los tres, dependiendo del Bien, Líquidos. a cualquiera de los tres, pero cualquiera de los tres tiene una particularidad. Sí, yo puedo pasarlo a cualquiera de los otros dos restantes, pero a mí me interesa, si lo necesito mover y transportar, líquido. muchas veces es más fácil trabajar sobre un Líquido. gas licuado que lo transforme a líquido, ¿sí? Que transformarlo a un sólido. No sé si me entiendes. Sí. Bien, entonces cuando hablemos de la fase límite o del punto crítico en estas cuestiones, que tiene que ver con la temperatura crítica que en la cual licuamos por presión, lo que nosotros tratamos de hacer es que lo transformamos de gas a líquido, ¿sí? Aumentando la presión, ¿sí? De ese compuesto, ¿bien? Manteniendo una determinada temperatura. Entonces, obviamente que esta temperatura crítica, que es la que nosotros nos dice si un gas se puede licuar a partir de la presión, lo podemos trabajar en aquellos que son gases permanentes, ¿sí? Y en aquellos que son gases licuados. Los gases permanentes requieren de la criogenia, y lo dice la palabra, criogenia no es más que la utilización del frío para poder licuar ese gas, y mientras que los gases licuados, ¿sí? Nosotros usamos temperaturas críticas superiores a la del ambiente para poder almacenarlo como líquido y obviamente bajando, esto es lo almacenamos a temperatura más baja, aumentando la presión, ¿sí? Pero los podemos mantener por encima de la temperatura crítica que tiene ese gas. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el dióxido de carbono. Como borra todo esto, así se. Bien. ¿Cómo clasificamos estos gases industriales según los organismos hoy que nos permiten a nosotros identificarlos? ¿Sí? Tenemos aquellos que son comburentes, ¿sí? Esto es para que lo tengan presente, que son aquellos que van a favorecer la combustión, por ejemplo, el oxígeno o el óxido nitroso. Fíjense que el óxido nitroso contiene nitrógeno, pero tiene un oxígeno que en la ecuación esta es altamente reactivo, lo cual le estoy aportando oxígeno, ¿sí? A una combustión. ¿Alguien sabe para qué se usa el óxido nitroso? Para aumentar la velocidad de los autos. Muy bien. ¿Y en qué más? ¿Alguna otra utilidad? Y fíjense que el óxido nitroso es un comburente. ¿Qué tiene la diferencia entre el oxígeno y el óxido nitroso? Que acá yo necesito altas energías para poder aportar el oxígeno con sus electrones a una reacción de combustión, mientras que el óxido nitroso solo aporta un oxígeno y el nitrógeno queda eliminado. Entonces, ¿qué significa esto? Que con baja cantidad de presión, ¿sí? Y una alta temperatura o viceversa, podemos generar más cantidad de oxígeno disponible para que se ocurra la reacción, por ende más energía después del proceso de combustión. Bien, Para la anestesia, profe, también sirve, ¿puede ser? exactamente, eso también es una utilidad nuestra. El óxido nitroso lo que hace es disminuir la cantidad de oxígeno y esto te produce un estado de inducción. En realidad no es una anestesia, no es un anestésico, es un, es una, Sedante, ¿o no? es un sedante, tal cual. Lo que hace es deprimir nuestro sistema nervioso porque estamos incorporando mucho menos oxígeno, lo cual nos induce a un estado de cuando nos desmayamos y después de ahí entra en juego la sedación o los anestésicos. Bien, es una forma de inducir, sí, el desmayo. Bien, ¿por qué? Porque tenemos menos oxígeno que el que necesita nuestro cerebro para poder trabajar tranquilamente. Bueno, tenemos los inflamables, que son aquellos que van a arder en presencia de aire, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, estos, cuando decimos arder es porque tienen la capacidad de inflamarse, o sea, de prenderse fuego, el acetileno, como lo vemos en las soldadoras, ¿sí? Y tenemos aquellos que son inertes, como el nitrógeno, ¿sí? Y el argón,
son utilizados el argón, sobre todo un poco en refrigeración, no se usa más, el nitrógeno es un poco más para otro tipo de utilidades. Pero ¿qué pasa? No reaccionan con nada. El tema es que al liberarse estos gases tenemos una gran cantidad de riesgo de asfixia. ¿Por qué? Porque directamente ocupan el volumen del oxígeno o nosotros consumimos el oxígeno y dejamos de tener oxígeno en el lugar donde se queda liberado. Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer la criogenia? ¿Sí? O también llamado ASU, estas son las siglas en inglés, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer es fraccionar, ¿sí? Al aire líquido, ¿sí? Aprovechando, obviamente, la ebullición de cada uno de ellos a distintos valores de temperatura. Nosotros sabemos que el aire, nuestro aire, que tenemos en la atmósfera, es una mezcla de gases. Es una mezcla de oxígeno, es una mezcla de argón, es una mezcla de nitrógeno y hasta inclusive de dióxido de carbono. Nitrógeno tenemos más cantidad, para que ustedes sepan, hay más cantidad de nitrógeno que de oxígeno y dióxido de carbono. Si nosotros vemos cuál es su temperatura de ebullición, ¿sí? Fíjense en que la ebullición, que es del estado líquido al estado gaseoso, es de menos 195 grados para el nitrógeno, menos 185,9 para el argón, menos 183 para el oxígeno y un poquito más baja para el dióxido de carbono. Entonces, fíjense en que nosotros, logrando una compresión, ¿sí? del gas, lo que producimos es una licuación de toda la mezcla de gases. Y después, si yo selecciono una determinada temperatura a través de una máquina, voy a producir la evaporación solo de uno de ellos, si me paro, por ejemplo, a menos 183. Entonces, de ese modo, yo puedo obtener los distintos tipos de gases, ¿sí? O de una separación, solo por el hecho de haber llevado ese compuesto a muy baja temperatura y a una alta compresión y después solo entregarle calor para producir ese proceso de purificación. Nosotros este concepto lo llamamos separación criogénica o purificación molecular, ¿sí? Es una forma muy común de utilizarlas en la fábrica. Digo, en las fábricas que producen este tipo de compuestos, ¿sí? Algunas se dedican a juntar oxígeno, pura y exclusivamente, y otras se dedican también a obtener estos subproductos en función de el tipo de empresa que estemos hablando. Bien, bien. eh, Podemos usar la separación criogénica o una destilación criogénica, ¿sí? Que en este caso no solo que vamos a cambiar sus puntos de ebullición, sino que también vamos a utilizar columnas donde vamos a trabajar con altas y bajas presiones para así ir obteniendo una máxima pureza tanto del oxígeno como del nitrógeno o de cualquier otro gas que yo estuviese utilizando o haciendo en estos elementos. ¿Cómo lo hacemos? Y jugando un poco con los ciclos de condensaciones y evaporaciones integradas. ¿Esto qué significa? Produzco una condensación, ¿sí? Y después produzco una evaporación y los remanentes los vuelvo a condensar y los vuelvo a evaporar y así sucesivamente hasta obtener un proceso de destilación, ¿sí? criogénica. Decimos destilación porque voy seleccionando esos componentes en un estado más puro y decimos criogénica porque utilizamos muy bajas temperaturas, o sea, el frío, para poder realizar ese proceso. Bien, también podemos utilizar otro tipo de separaciones que son no criogénicas, donde podemos usar el método del PSA, que es intercambio por absorción de presiones o por cambios de presiones, donde lo que hacemos es hacer reaccionar al aire, ¿sí? O a la mezcla de gases, ¿sí? A una partícula que es carbón molecular activo, ¿sí? O zeolitas, que son tierras, y lo que se genera ahí, obviamente, y eso va cambiando la presión. Entonces, lo que se genera ahí es que a distintos tipos de presiones, ¿sí? Ahora vamos a ir a la química, lo que ocurren son procesos de reacciones más rápidos o más lentas, ¿sí?
¿En qué? ¿En qué sentido? En la absorción de esa molécula, de esa mezcla de gases con respecto al carbón. Entonces, a lo mejor digo, bueno, voy a trabajar a una determinada presión, no sé, 300 bares, 500 bares, y a esa presión yo sé que el oxígeno se une, pero el nitrógeno y el argón no. Entonces voy haciendo una separación no criogénica en función de las presiones. Bien. Eso es muy útil y tiene una utilidad para generar una mezcla o tratar de encontrar un poco de gases ahí en el momento, ¿sí? Son máquinas un poco más sencillas y el caudal de volumen es mucho menor, obviamente. Necesitamos una máquina obviamente mucho más grande para poder generar más presiones, pero se utiliza ahí en el lugar de la fábrica si yo quisiera utilizar ese proceso de separación. Y la otra son de membranas permeables, y las membranas permeables es como, para que ustedes lo puedan entender, lo que se hace es, a nivel molecular, tanto el oxígeno en el aire como con respecto al nitrógeno tienen distintos tamaños, ¿sí? Digo, dos moléculas unidas de oxígeno van a tener un radio y un tamaño determinado, y dos moléculas de nitrógeno van a tener otro radio u otro tamaño determinado. ¿Sí? Normalmente va a ser más grande el de nitrógeno que el de oxígeno. Y el de dióxido de carbono aún más. Entonces, ¿qué hago? Existen membranas, ¿sí? Que son como mallas intermoleculares, ¿sí? De un determinado compuesto, que los espacios que hay entre esas uniones de esas moléculas van a permitir el paso de un determinado gas y no de otro. Es como un filtro, funciona igual que un filtro. Bien, normalmente se utilizan polímeros, ¿sí? Por la cual esos polímeros pueden reaccionar o no. La idea es que no reaccionen. Y sirve para obtener determinada pureza de, por ejemplo, el nitrógeno en estado líquido, perdón, el nitrógeno directamente en estado gaseoso. Son permeables que utilizamos la difusión molecular en su estado natural, ¿sí? Dentro de esos fluidos, y no necesitamos transformarlo a un líquido o hacer el proceso de gas licuado. Bien, ¿dónde usamos el oxígeno y dónde usamos el nitrógeno? El oxígeno lo usamos en un montón de aplicaciones. Obviamente que tenemos una aplicación muy grande en las empresas de siderurgia, ¿sí? Ahí dice soplados de horno, todo lo que sea que yo tenga una caldera o algo que tenga que tener más eficiencia en el proceso de generación de calor, utilizamos oxígeno. En la salud lo utilizamos mucho en la terapia respiratoria. Y bueno, yo trabajo en salud y nosotros vemos la descarga de oxígeno, viene el oxígeno en camiones con el gas licuado y lo descargan a través de, no tiene una bomba el equipo, no es como descargar, por ejemplo, cuando descargamos, voy a dar un ejemplo para que usted lo pueda entender. Vieron que muchas veces uno llega a la estación de servicio y nos topamos con el camión cisterna que está descargando, en este caso, el combustible, ¿cierto? Normalmente el camión cisterna, ustedes debajo del camión cisterna, cuando conectan las mangueras, tiene una bomba porque en ese caso, a temperatura ambiente, la nafta que está adentro de ese camión, con todas las medidas de seguridad, a través de una bomba lo depositamos en los tanques subterráneos para después poder ser vertido, utilizados para verter en los tanques de los autos. Pero ahí lo estoy moviendo yo a través de una bomba, ¿sí? Necesito una bomba de cualquier tipo, no sé si de cualquier tipo, perdón, pero una bomba, eh, no me sale la palabra ahora, por la cual pueda movilizar el fluido. En cambio, cuando nosotros estamos ¿Una con el bomba oxígeno, presurizadora sería o no? no. No, centrífugo puede ser. Una bomba centrífuga, ahí está, gracias. No me acordaba la palabra. Era una bomba centrífuga, tal cual. A través de paleta ingresa voy generando un movimiento y eso, a través de la diferencia de presiones, voy aumentando la velocidad de flujo. Ahora, cuando tengo oxígeno y nitrógeno, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez que haya pasado al frente de una clínica o al frente de un hospital donde estén ustedes, o al frente de una fábrica, no sé, que necesite oxígeno o nitrógeno, vemos que llega el camión y que conectan unas mangueras directas del camión y vemos que es como que emana unos gases, vemos como si fuese una neblina o vemos como si estuviese haciendo hielo.
Y lo que en realidad le está ocurriendo en ese momento de descarga es lo siguiente. El gas se transforma en un estado líquido, ¿sí? Perdón, el gas se transforma en ese camión en un estado líquido. Piensen ustedes que el camión va a salir de la fábrica con una determinada temperatura y una presión de carga, ¿sí? Obviamente que eso está legislado para los camioneros que transportan gas de carga o gas licuado, cualquiera sea de sus gases. Vamos a suponer que llega el gas cisterna a la cisterna de gas de la clínica o del hospital. Lo que hace es habilitar una manguera, ¿sí? Con las conexiones, y lo que se hace es cambiar la presión, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para cambiar la presión? Tiene pequeños entradas de aire, porque el gas está tan presurizado que está en líquido, que si yo dejo pequeños orificios donde logre hacer una fugacidad del aire hacia el interior de eso, lo que estoy haciendo es tratar de igualar, por esa ecuación que vimos de ese concepto de compresibilidad, igualar las presiones. Entonces, algo que está con mucha presión, de repente va a estar en contacto con algo que es nuestra presión natural, lo que va a hacer es tratar de igualarse. Al tratar de igualarse, lo que estoy generando es aumentar la presión y transformar ese gas licuado, que está en estado líquido, a un estado sólido, perdón, un estado gaseoso. Y al estar en un estado gaseoso, empieza a aumentar la presión y empiezo a generar un movimiento propio, ¿sí? Entonces, a través de una conexión de manguera, yo puedo hacer la carga en la cisterna por diferencias de presiones, ¿sí? Así Sería como un funciona. venteo, ¿Cómo? sería como un venteo para que, Sí, sí, tal cual es lo que hace. Inclusive si ustedes los vieron alguna vez los camiones de oxígeno, fíjense en que tienen arriba en la cúpula, al igual que los de transporte de nafta, tienen válvulas de escape, porque obviamente que si sale un camión con oxígeno de, no sé, de acá de Villa María y tiene que ir hasta el sur, evidentemente a medida que voy yendo de viaje, el camión va a ir incorporando energía propia del ambiente, porque por más que salga a menos 180 grados de temperatura, a medida que voy avanzando, si le da el sol en el verano o le da el sol en el viaje del día, va a ir incorporando energía. Esa energía lo que va haciendo es parte de ese gas que está licuado lo va a ir transformando porque voy cambiando su presión. Entonces, pasa de estado gaseoso. El estado gaseoso aumenta su presión, no es lo mismo un líquido que un gas. Y tengo así sus válvulas de escape. Evidentemente, del mismo modo que yo logro transformar en un estado líquido, un estado gaseoso, solo por el hecho de cambiar la presión aumentando su temperatura, ocurre lo mismo por el proceso de descarga. Bien. Bueno, volviendo a este tema, las aplicaciones del oxígeno, tanto en siderurgia como en salud, la única diferencia que existe entre uno y el otro es que en salud, esto yo lo veo, tiene que tener una pureza medicinal. Y esta pureza significa que en la mezcla de oxígeno otorgado, te exige como mínimo un 97% de pureza de oxígeno. No puede tener otros gases. Inclusive cada carga que sale y llega con la certificación de cuánto es la pureza que tiene esa carga que va a descargar el camión o el proveedor de gas de oxígeno. O sea, no es que siempre la fábrica hace una sola medición. Cada vez que produce oxígeno y cada vez que produce ese proceso de separación por criogenia, tiene que medirle cuánto oxígeno tiene. Y ese oxígeno tiene que tener una certificación que se le otorga a ADMAT para poder descargarlo. Para el caso del nitrógeno, eh, fíjense en que se utiliza mucho como un gas de inertización. Y inertización le decimos nosotros es porque no reacciona mucho, el nitrógeno no es tan reaccionante como el oxígeno. Se utiliza mucho en la industria de los alimentos. Eh, ¿Por qué decimos en los envasados? Para que ustedes más o menos entiendan. Lo que ustedes ven envasado y sellado al vacío no, sellados. Por ejemplo, una lata de conserva, los yogures, la leche, en la leche UHT, todos esos que sean envases de estructura rígida y que contengan un líquido. Vieron que arriba, cuando uno abre, el líquido no es que llega hasta arriba, tiene una pequeña capa de 1 o 2 milímetros de aire, ¿cierto? Que en realidad no es aire, sino que es nitrógeno inyectado a la máquina para que no se produzca ningún tipo de entrada de oxígeno. evaporización. ¿Cómo?
Para que no se oxide, ¿no? Exactamente, para que al no haber oxígeno no se oxide y el producto ese alimenticio llegue en las mejores condiciones, ¿sí? Sin oxidación, al proveedor que es el que lo va a consumir. Bien. Y obviamente que el nitrógeno líquido a muy bajas temperaturas, ¿sí? Se utiliza para la preservación porque recuerden que tiene un punto de ebullición mucho más bajo, entonces eh, normalmente el nitrógeno líquido en estado líquido tiene muy baja temperatura y logramos nosotros crioconservar o hacer las crioconservaciones de muestras biológicas. Esto, por ejemplo, es para el transporte de muestras biológicas de un lugar al otro. Normalmente el nitrógeno líquido es bastante utilizado porque también es inerte, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de hielo seco que es gas carbónico, ¿sí? Bien. Bueno, y el argón, sí, eh, se utiliza, no sé si alguno de ustedes hace este tipo de soldaduras. Sí, yo. Sí, sí. Quién dijo yo? ¿Luciano? No, yo, profe. ¿Renzo? ¿Qué tipo Sí. de soldaduras haces? Hago de ¿Estas? alta presión con argón, con BIC, con pinza, con electrodo. Bien, bien, bien. Uy, Bueno, corregime porque la verdad que yo no me acuerdo bien los nombres, como cuando usar el gas argón, ¿cómo se llama la soldadura? El tipo de La soldadura es combinada, stick, sería. TIC, está, Uno anula exactamente. el oxígeno mediante el gas argón. Bien. Y eso corregime porque lo que hace es evitar, porque como Es, inyecta mucho oxígeno, lo que haces vos es en el proceso de soldadura, que es técnicamente evitar el oxígeno para que se limpie exact- la superficie y no se oxide. exactamente, tal cual. Bien. Bueno, fíjense en que se utiliza mucho en las soldaduras y también en los DBH, en las ventanas que si alguno tiene ustedes DBH, que son los dos doble vidrios laminados, ¿sí? O para conductores o semiconductores, o en las bombillas incandescentes, esto ya es viejo, no se usa más, porque antes las bombillas necesitábamos ponerle argón, porque como es un gas que no reacciona, las bombillas necesitamos llenarla con argón, no generar vacío. Entonces ahí podemos ver el proceso de reacción de la corriente eléctrica circulando por, por el filamento y produciendo la emisión de cosas. Después tenemos el dióxido de carbono y el acetileno. Obviamente el dióxido de carbono lo usamos mucho en las bebidas carbonatadas, en la industria de bebidas, en el agua. En otros procesos, el dióxido de carbono, el acetileno también lo usamos como un gas combustible de alta presión. Existen las que usamos las soldadoras, puede ser de acetileno, sí, y en El otro tipo de oxicorte utilidad. también lo uso. ¿Cómo? El oxicorte también lo uso. Bien, 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 bien. Y bien, ¿qué quería mostrarle de esto? A ver, esto ya lo habíamos visto. Ah, bueno, esto quería mostrarles. Fíjense en cómo estos gases nosotros los podemos. Se me fue la foto. Bueno, cómo nosotros podemos almacenarlos, ¿sí? O moverlos, ¿sí? Cualquiera de los tres. Nosotros podemos mantenerlos a través o separarlos a través de la cromatografía, que es los procesos anteriormente dichos, o sea, seleccionar qué tipo de gases. Después, estos son los procesos por los cuales nosotros, yo le explicaba recién, en la cual bajamos, estos son tanques cisterna, ¿sí? Este es un tanque primario, este es un tanque donde acá lo que producimos es, estos no son más que radiadores, por lo cual va pasando el gas y va adquiriendo temperatura del ambiente y esto tiene un flujo de agua, básicamente, lo que hace que se licúe, o sea, pase de líquido a gas y así lo podemos almacenar y viceversa. Y esta es la descarga y la salida. Estos son reguladores de presiones y la conservación, que es el gas en estado líquido para poder conservar una de las partículas. ¿Cuáles son los modelos que tenemos nosotros de suministro o por la cual llega? Bueno, los rack, que son los cilindros, no sé si los vieron, de 25, 50, 100 kilos, ¿sí? Los tanques criogénicos, que son aquellos tanques que mantienen el estado líquido, que serían estos tanquecitos que uno lo ve en las películas.
La generación on-site, que es cuando nosotros tenemos ahí en el lugar, no hay un modo de conservación, sino que lo generamos y lo movemos a través de conductos. Y los gasoductos, que lo tenemos un poco más en la parte de la industria petrolera, porque nos permite mover grandes cantidades y trabajar a distintos tipos de presiones y temperaturas. Bien, ¿qué vemos nosotros con respecto a estos gases o esta utilidad de los gases? Fíjense en una tendencia del crecimiento, y esto es una proyección hacia 2030, donde vemos que la incidencia en el 2010 y años anteriores es muy baja, y vemos una gran alta demanda a partir de 2020, y esto es obviamente porque la tecnología y las utilidades fueron creciendo, lo cual se espera una proyección global mucho más grande. ¿Cuál es en Argentina nuestro principal actor? El oxígeno líquido, ¿sí? Obviamente que dominada por la criogénica o por la red propia. Los nodos productivos tenemos en Campana, ¿sí? En Bahía Blanca y en Gran Buenos Aires. Guarda, hay que sumar Villa María. Villa María tiene uno de los nodos productivos de gas carbónico, perdón, de oxígeno no, pero sí de gas carbónico, ¿sí? Al estar estos nodos dentro de lo que es casi el centro del país, pero más de la zona de Buenos Aires, tiene altos costos obviamente por la logística, porque no tenemos máquinas que lo estén haciendo acá, sobre todo si lo queremos mandar tanto al norte como al sur, ¿sí? Y existen distintos tipos de normativas, ¿sí? Relacionadas a la seguridad y a distintos tipos de conceptos que va a otorgar el movimiento de estos fluidos o la logística de estos fluidos. La normativa que regula hoy esto es la IRA 2525, nos identifica los distintos tipos de colores, obviamente que nos identifica de esos colores a qué tipo de gas estamos trabajando, ¿sí? Un estado de alerta que nos puede producir si genera asfixia o no, no solamente esto, sino que también si produce algún otro tipo de reacciones, ¿sí? Obviamente que está relacionado a los niveles de oxígeno. Si hay un riesgo criogénico, esto es si hay un riesgo de quemaduras por contacto a temperaturas muy bajas, ¿sí? Y si existe riesgo de una sobrepresión, que tiene que ver, como le explicaba yo a ustedes, cuánto es ese factor de compresibilidad relacionado con la temperatura que tienen estos gases, y cómo los afecta, ¿sí? Entonces, obviamente que no es lo mismo transportar oxígeno que transportar gas carbónico, que transportar nitrógeno a lo largo de distintos tipos de trayectorias. Bien, vamos a dejar compartir y conecto con esto. Bien, esto es así a grandes rasgos. Uno puede hablar un poquito más, pero me parece que tampoco quería decir más que de gases que lo que acabamos de ver. Y por lo menos para que ustedes puedan entender cuál es la utilidad dentro de la química de los gases industriales y la utilidad dentro de ellos. Y eso que no hablamos de la generación de aquellos gases en grandes industrias donde tienen procesos de caldera o de quemado, donde liberamos grandes cantidades de gases de la atmósfera, y hoy hay una gran utilidad dentro de ellos donde hacemos una recuperación y se hacen procesos de recuperación de esto y así obtener distintos tipos de productos. Acá en Villa María, por ejemplo, está, eh, mira, se me va a salir la empresa esta muy grande que en Córdoba aporta el bioetanol, se me fue el nombre. Se La me fue el Bio nombre. 4. No, no, a ver, que lo voy a. Esperen que se me fue el nombre, lo voy a Google. Si me esperan un ratito. Profe, ¿no es el Bio? El Acabíos, gracias, gracias, gracias. Se me ha ido el nombre. Bueno, el Acabíos acá nosotros tenía una planta, tiene una planta acá en el polo industrial, muy grande, cuando uno viene por la autopista de Buenos Aires para Córdoba. Lo que hace el Acabío empezó como una empresa que aportaba producto hacia la generación de bioetanol para poder incorporarlo a ese etanol como dentro de un hidrocarburo alcoholizado, obviamente, hacia las naftas. Y obviamente que tiene una gran cantidad de subproductos, una enorme cantidad de subproductos. Y esos subproductos fueron utilizados por una empresa que hay acá en Villa María, que es Chantore, en una empresa que generaba gas carbónico, también por la quema, ¿sí?
y la obtención a través de primero de un filtro y una purificación del gas y después un proceso de altas presiones y descenso de temperatura. Ahora tienen dos fábricas, Chantore y Acabio, generan también gas carbónico y ha sido una de las empresas que, no sé si es la única, miren si no me quiero equivocar, que está haciendo gas carbónico a nivel nacional y a nivel internacional, hasta ya están exportando gas carbónico. Eh, y uno pasa al frente de Acabío y es impresionante ver cómo hay filas y filas y filas y filas y filas, no solo de transporte de hidrocarburos hacia las otras empresas, sino también de transporte de gas carbónico y de otros gases que ahora sé que se han metido un poco con eso, a través de la burlanga de lo que queda del residuo del proceso de obtención de etano. Eh, pero bueno, está bueno porque uno no lo vemos y es algo que hoy sí tiene una gran utilidad y demanda de esto. Así que bueno, espero que le haya gustado la clase. Eh, ¿Dudas alguna? Profe, ¿este tema va a entrar en el parcial? Sí, sí, entraste este. Bien, 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 listo, era eso nomás. Bien, Gracias, profe. perfecto. ¿Alguna otra duda? No, no, profe. Marcos, Sí, Lucas. ¿te acuerdas que te mandé un mensajito por el tema de unos trabajos integradores? Sí. Te lo encargo que no Eh, se te pase por alto, dale. no. Dale. Eso lo tengo que armar porque también no están acá esos alumnos. No. No, eso lo tengo que armar porque Ah, dale, tranqui. Eso, Sí, sí, eso, me eso apuro, va, es tranquilo. otro trabajo, eso te lo voy a pasar directo a vos. Ah, listo, tranquilo. Dale. Dale, Marquito, si querés ir yendo, yo me quedo unos segunditos con los chicos. dale, genial. Dale, Listo. Bueno, ya estamos. entonces, muchas gracias a todos. El martes que viene ya les subo, así que suerte en el examen. Cualquier duda nos estamos escribiendo o le pasamos la info a Lucas y de ahí seguimos. ¿Bien? Chao, profe. Profe, Vamos, no se profe. olvide de Gracias, subir, por profe. favor. Muchas Ya lo gracias. subo, Melanie. Profe. Ya lo subo. No me Gracias, retes. profe. Dale. Listo. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chicos, ¿recuerdan la última clase que tuvimos con Marcos? Sí, Sí, no sí. tuvimos en realidad. Bueno, pero si alguien me dice qué dijo el profesor Marcos, puede ser que yo los dije libre. Y ese día dijo que fuéramos el partido porque si queríamos hacer la actividad que le hiciéramos. Y si no, que nos quedáramos Exacto, trabajando como... ¿Renzo? No, que Sí, utilizáramos esa hora para adelantar el trabajo que nos adelantó el había trabajo. dado. Bien, Renzo, vos te vas a quedar Sí, hasta las 23. Hasta las 23 te vas a quedar conmigo. No, chicos, es recuerden verdad. que el día de hoy le damos la hora esta para o que avancen con el trabajo que él les solicitó, o bueno, que hagan lo que ustedes quieran. Pero la clase finalizó ya, ¿sí? Marcos les daba el día de hoy, incluso está en la grabación que tuvimos, que le daba el día de hoy para que vayan avanzando con su trabajo. Bueno, Lucas, Exacto. Sí, sí, Es lo de la muchos de los investigación. compañeros estábamos, perdón, muchos de los compañeros estábamos medio ahí como en duda por las pautas, si iba él a subir algo en el aula virtual como para seguir pautas no. del trabajo. No, lo que Marcos quiere, al igual que muchos de los profes que tenemos acá en la Tecnicatura, es que ustedes empiecen a desarrollar los trabajos. Así que el día de ayer tuvimos con la comisionada, se les solicitó que armen X trabajos de ello, pero acordes a lo que ustedes piensen y a los que fueron evaluando, los apuntes que fueron tomando, todos aquellos que fueron estudiando desde el 4 de mayo en adelante y realicen el trabajo. ¿Sí? Esa es la pauta, para saber Bien, dónde estamos parados. Ok, pero bien, ¿van a bien. subir algún espacio tipo en el aula virtual para que lo entreguemos? Sí, eso sí, obvio, pero las pautas, él se las dio en clase, es para ver
atención fueron tomando durante todo este tiempo. Si Lucas, se fueron tomando apuntes, si realmente estuvieron en clase, si no es que me apagaban la cámara y se iban. Va en eh, ese sentido, en el sentido de lo que es la responsabilidad también. Lucas, Sí, lo que no dijo el profe fue en cómo lo hacemos, si lo hacemos en PDF y después cuando él abra lo subimos ahí, lo van a en subir en aula dos virtual. formatos. Yo les voy a solicitar un PDF y un Word, cosa que él Ah, puede y ir un Word, corrigiendo. claro, un PDF Claro, o un Word, digamos. O de las hacemos dos un Word, lo maneras Perfecto, lo van subimos a en gracias. subir, ¿sí? hacemos un Word, lo subimos al aula virtual Y un y el PDF. PDF que se lo mandamos por mail del profe, de último. No, los dos en el aula virtual, los dos Ah, documentos, perfecto, pásenlo por ahí. O perfecto, pásenlo directamente en Word, para que perfecto, no se desarme ni nada. perfecto. ¿Y eso cuándo Lucas, lo pasaría, ¿Qué, Lucas? qué fecha la lo semana presentamos? que viene, dijo, ¿no? Renzo, ¿usted se queda hasta las 23 después le saco las dudas? Ningún problema. No, No, ya la semana que viene lo va a habilitar. Sí, quédense tranquilos. la clase con él antes de Lucas, largar el trabajo. Fíjate que Celeste salió corriendo, mira. Sí, no, desapareció. No, Lucas, estoy acá. Sí, Em, sí, está bien que fuimos tomando nota y hablaba mucho el profe y está bueno así con ejemplos y todo, pero en mi caso yo creo que también en la mayoría necesitamos un soporte teórico, si bien podemos buscarlo de Google o de algún lado, pero igual están las clases grabadas. necesitamos Yo le voy, ese bueno, yo respaldo. le comento a Marco, pero las clases están grabadas. No Sí, hace sí, falta sí, ni que pero vayan a como para saber Google. dónde estamos parados y de qué tomar y avalarnos de eso. Porque, bueno, se habló mucho, se analizó un ejemplo, pero en mi caso me gustaría un soporte teórico. Claro, Luca, es lo también. pido Yo con la opino compañera. igual, Lucas, porque hemos hablado mucho y bueno, tampoco es que he llegado a tomar tanta nota de todos los ejemplos que hemos dado, entonces creo que también es importante eso, que podamos Bueno, tener algo yo le teórico. paso la inquietud de ustedes a Marcos, No, pero recuerde que las clases también están grabadas. Pueden ir sacando información de ahí también cuando ya les pase lo que necesita Marcos. no, por eso yo te preguntaba, Lucas, si vamos a tener una clase antes de presentar el trabajo, porque No, lo que nos falta no. es darle el cierre a ese trabajo, ¿me entendés? Lo tienen que dar ustedes, con el pensamiento de ustedes y los Lucas, análisis y todo lo que fueron viendo. Lucas. Lucas, Pero estamos yo, hablando de la materia de metodología, ¿no? Ole. no, no. Hoy, a ver, vamos por partes. Van las dos materias. ¿Qué les dijo Marco a ustedes? ¿Prestaron atención a lo que Marco les dijo? La verdad, díganme. Sí, Yo Bueno, la ¿qué verdad Perdón, dijo ¿cuál no Marcos? sabía que de esta materia. Calvani? Marcos Ah, el de Calvani. metodología, está Marcos, bien, sí. está bien, está bien. Yo pensé que la clase El profe pasada dijo, no sabía que hoy no sé. Yo la verdad que no escuché que hoy no íbamos a tener. Está la clase grabada y en lo último te figura lo que él dice. Claro, yo pensé también lo mismo, que era por la clase pasada, no por esta. No, por este era para que avance con el trabajo y le hagan el cierre. Pero yo hablo con Marco que ustedes necesitan que le pida las pautas teóricamente, paso a paso lo que él quiere, para No, a lo hacérselo mejor más fácil. a mí lo que me quedaron dudas de cómo cerrar ese trabajo, después de tantas preguntas que uno se hace en el mismo trabajo, cómo darle un cierre, digamos, para un cierre formal. Bueno, yo les Quizás, paso toda la inquietud doy a mi Marco, opinión, quédense tranquilo. que presentemos el trabajo de última de la forma en la que cada uno considera que es El correcto. trabajo es Y individual. sí, 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 entiendo, Ah, pero por ahí perfecto. una devolución de parte de Marcos Es como que cuando para, le dé la corrección Marcos van a tener la devolución. Pero yo les voy a claro, pero comentar que ustedes como necesitan una una... clase Sí. en general, como para que él nos dé, digamos, su perspectiva de lo que Como cada uno una clase trabajó, de porque, cierre. claro, Si una no, cosa si no así. tenemos la teoría, ¿cómo vamos a saber si lo que pensamos está bien o no? Por ejemplo, en mi caso es el primer encuentro que tengo con esta materia y con esta carrera, que me parece súper interesante y es yo creo que lo primordial de toda la A carrera, el ver, denme eje, un segundito, y esperen. necesitamos un respaldo. Denme un segundo, no me corten. O sea, no se vayan, denme un segundo. Sí, pasa que Lucas es con el único profe que no tenemos ningún material de estudio en ninguna de las dos materias. Entonces Sí, necesitamos un Karen, te respaldo de eso, entiendo. algo teórico. Dame un segundo.
O sea que en resumen no vamos a tener más clases de metodología. No, pero démenme un Ok. segundito, no se Lucas, vayan, ¿sí? ¿me puedo retirar que estoy en el trabajo y tengo que llegar a mi casa? Dale, Pamela, anda tranquila, Gracias. de nada. Chicos, bueno, voy hablando a ver si entendimos todo lo mismo. Yo creo que el profe un poco dijo cómo haríamos nosotros para llevar a cabo la investigación, pero bueno, no hay nada teórico en sí, sino cómo haríamos nosotros, básicamente. Dijo que fuéramos razonando más que todo. Yo por lo que fui Ya, haciendo el trabajo, Yo creo hice la que, introducción, las preguntas y la conclusión, pero no sé si está bien tampoco. pero nada, ahí, chicos, nada. Luciano, perdón, ¿no? Chicos, ahí Luciano y yo habíamos hecho una cronología, ¿te acordás, Luciano, de los sí, sí, eso procesos? justo quería hablar. Yo creo que el objetivo del profe fundamental es que nosotros nos paremos desde el punto de vista del investigador de higiene y seguridad y analicemos como si estuviera en nuestro caso y cómo nosotros quisiéramos resolverlo. Yo si quiero, les paso todas las preguntas. Perfecto, eso sí. Anteriormente yo lo vi en Sí, metodología de la pasaron investigación eso. cuando hice higiene y seguridad y una de las pautas fue que nosotros nos basemos en el árbol de causa y en los 5 por qué. Quién, cómo, cuándo, dónde es lo fundamental para empezar a analizar algo. Yo les voy a pasar las preguntas como para que tengamos una orientación, ¿no? Pero creo que el objetivo del profe es más Estaría bien buenísimo que eso analizarlo. nos hubiesen dado. ¿Cómo? Pregunta, Es que pasa lo que pregunta. todos opinamos que a veces sería Entonces, bueno que solamente eso de esté la escrito. materia de metodología, no es matemático, porque ahí ya estoy bochada. No, esto es metodología de la investigación. Pero, o sea, tengo varias preguntas que puede ayudar a todos, ¿no? Que en su Mañana. momento me ayudó a mí para cuando lo hice. Claro, Luciano, Claro, es que la idea es justamente que vayamos teniendo pensamiento crítico sobre una evaluación o una investigación. A eso creo que apunta el profe, pero bueno, Sí, ahí viendo están cómo como... es el profe también. Celeste, que va rápido, va mi Sí, bicicleta de guarda. pero para tener un pensamiento Perdón, crítico, yo creo que tuve que todos salir lo a tenemos, buscar. pero necesitamos una base que no, o sea, de decir, bueno, ¿a dónde orientamos nuestra crítica, nuestra mirada? ¿Qué debemos preguntar? ¿Qué no? ¿En qué momento? O sea, como abrir nuestro ojo, nuestra mente. Para eso necesito teoría. no, es que En eso Para la estar trabajamos clase segura mucho. también yo qué voy a un preguntar ejemplo. y eso. Déjenme decirlo. Eso Pero trabajamos eso, mucho a las eso lo preguntas. hablamos bastante en clase. No Pero vos, dan Luciano, nos tiempo. mataste. Yo tengo 20 preguntas y vos tenés como 30, 40. Ahí está el profe, ya está. Hola, Pero acá es el profe. profe, mira. Yo estas preguntas, perdón, no sé Sí, si pero El a lío se ver, arma, te marco. tengo, porque Ahí lo van anteriormente haciendo bajar el profe. Tomazo, profe. Hablen, que molesto, me voy, ¿eh? Hace Hablen. rato estoy escuchando vos. Sí, hace las 9. No te Hola, vayas. profe. Ah, Por ¿Viste eso que no que... somos los únicos que apagamos las Estaba cámaras? todo armado. ¿Era una cámara oculta? No, no, yo siempre entro, pongo la cámara, el micrófono, pero ve que ahora entro yo y se callaron todos, Lucas, no sé por qué. ¿viste? Es más, yo tenía los Ahí está el otro auriculares y culpable. escuché todo Está todo escuché. grabado encima, sí, No, está todo grabado, está todo grabado. después pasame la clase. Estábamos Sí, debatiendo. perfecto. Me gusta vos, profe. Marco, ¿Qué Marco, pasó? Luca me hizo firmar una amonestación recién. Está bien, está bien. ¿Y eso que todavía no arranqué? Guille, decime que tenés la mano levantada. Profe, Sí. viendo lo que dice Luca y de lo que está grabado y lo que habíamos visto, que Ujú, yo habíamos hecho con otro chico más, con Luciano, el proceso de investigación que lo había leído ujú. y que, bueno, que tuve que hacer algunas correcciones que me había pedido vos. Ujú. Bueno, y más o menos eso es lo que realmente pedí, lo que estuvimos hablando. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo Sí, cierto? casi que diría yo que fue lo que estuvimos hablando en la mayoría de las clases.
¿sí? Ustedes me piden teoría o quieren teoría. ¿Qué teoría? Si toda la teoría la armamos nosotros, la fuimos armando en clases. Creo que lo que Fuimos quieren los discutiendo, o chicos sea, es que el haya preguntas. proceso, deme un segundo. El proceso de aprendizaje se fue construyendo en clases. Entonces, si ustedes lo fueron entendiendo, fueron participando y fueron escuchando, es como dice Guille, yo ya lo tengo hecho, ¿entendés? Porque fuiste trabajando en clase. Ahora, si durante todas las clases vos hiciste esto, Ojo que yo tengo, con todas las cámaras que están apagadas, nombres y apellidos. Y aquellos que tienen perdón, usuarios de no me Zoom, había dado cuenta que diferentes. me había vuelto la cámara. Si durante todas vos ponías que estaba, pero no estaba, lo que tenés que hacer es agarrar todas las clases y verlas a todas de nuevo. Porque como no estuviste, la tenés que ver de nuevo. Si te queda una duda, volvé a las clases grabadas y volvé a ver. No, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Yo lo que le decía a Lucas, que a mí me sorprendió porque no sabía que hoy no íbamos a tener clase, yo tengo Ujú. todas las preguntas de eso, pero me faltaba cómo darle un cierre a esa investigación, digamos, ¿me entendés? Si el cierre va Ajá. a ser de acuerdo a lo que me parece a mí quién tuvo la culpa o cómo fue el accidente, o un No, no, cierre. no, 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 no. ¿Cómo se llama la materia? Metodología de investigación. Metodología de la La investigación. metodología es el método que vos vas a utilizar para hacer una investigación de un accidente laboral. Después, cuando eso lo implementes, verás si hay un culpable o no hay un culpable. Pero la metodología es cómo hago esa investigación. Profe, me parece que es más o menos como lo que habló el muchacho este que la clase pasada me parece que dio Juan Pablo. detalladamente los pasos que él hace en su trabajo. Me parece que es guardia o es gendarme, una cosa así. Son los métodos en los que se hace cuando hay un accidente, justamente. ¿Qué es lo que debes hacer? Pero eso, Augusto, lo hablamos en clase. Lo fueron armando ustedes. Claro, Fueron exactamente. haciendo. Eso es el trabajo que tenemos que Y entregar, porque eso que creo que hablamos en clase, que trabajamos en clase, que definimos en clase, sí, Lucas. Todo aquel que no tenga autorizado tener la cámara apagada, ya la puede encender, por favor. Muchísimas gracias, disculpa, Marquito. No, por favor. Digo que, perdón, si todo eso lo fuimos hablando en clase nadie me dijo, no entiendo nada de lo que está diciendo, profe. La verdad que nunca escuché a nadie decirme, no, no, la verdad que no sé ni lo que estamos hablando. No, la verdad que no sé, no enfoco la materia con lo que usted me está diciendo. Nadie dijo eso. Y yo pregunté, ¿entienden? ¿Están de acuerdo? Y todos me decían, sí, 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 sí. ¿Está claro? Marcos, profe, Sí, una consulta. A lo sí. largo de la materia fuimos desarrollando los pasos para Ujú. hacer una investigación, como dice la materia, que lleva su metodología, ¿sí? Sí. La pregunta mía sería si tengo que desarrollar con el accidente toda la investigación o solamente plantear los pasos que cómo voy a encarar, digamos. Esa es la única pregunta que yo tengo. Si Todos los tengo que, accidentes son diferentes, pero sí. la metodología es la misma. O sea que yo tengo que presentar de qué manera y cómo implementaría Exactamente, para una investigación. ¿Qué haría? exactamente. Esa es Sí, toda mi duda. es más, podés poner ahí y decir, bueno, en una parte dijimos, bueno, armar hipótesis, varias hipótesis, y en algún momento dijimos, las hipótesis no se descartan ninguna. No, no, porque serían ¿Sí? todos los escenarios posibles para, Claro. y Por eso, dependiendo, digamos, si por es. eso estoy confundido yo, estoy confundido, y permítanme que les plantee esto, porque en ningún momento me plantearon de que no entendían qué estábamos haciendo.
O sea que yo ya, esa es mi duda concreta. Y después Bien. toda la presentación Libre sería a dije. nivel profesional. Libre dije. Libre, Listo. porque esto es una metodología, permítanme preguntarles a todos, en donde participamos todos y todos estuvimos de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo en los primeros pasos, todos estuvimos de acuerdo en los pasos, en qué era lo que teníamos que ver, todos estuvimos de acuerdo. Quiere decir que es una metodología, de alguna manera, creada en este ambiente, ¿sí? Y que no es muy lejos de la metodología que usan todos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes terminen de concluir, digamos, con la materia? Que primero, no existe una metodología única para todos los accidentes. Todos los accidentes son diferentes. Y la metodología tiene un troncal del cual yo me puedo ir corriendo en función de lo que yo voy viendo. ¿Se entiende? Pero hay un troncal que son los pasos que yo voy a ir siguiendo que no se van a cambiar. Profe, me da un segundo. ¿Quién es el que me pide un segundo? ¿Renzo? Claudio Sosa acá. No, 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 yo Claudio. no. Sí, Claudio. Es más, usted en una clase dijo que investigáramos cómo era el sumario que se hace en las empresas estatales para investigar un accidente Si y a ver qué tenían haría. acceso, sí, si Sí, tenían bueno, acceso. yo estoy haciendo el trabajo y bueno, me apoyé en eso. Está bien. En los sumarios hacen entrevistas, digamos, van, llaman a uno, le preguntan si dice una cosa porque, por ejemplo, yo llamo a uno y me dice, no, el operario se subió involuntariamente a hacer la tarea. Llamo a otro y me dice, no, el Lucas le dijo que subiera. Entonces después los llamo a los dos. Che, a ver, ¿fue involuntario o le dijo Lucas? Y ahí, o sea, esto es como una investigación, como si fuese un juicio, digamos, de alguna manera, porque yo tengo que encontrar la verdad. ¿Por qué tengo que encontrar la verdad? Y ahí es donde yo quiero que ustedes terminen de entender. ¿Por qué la verdad? Para que no me vuelva a pasar. Sí. Para saber si al tipo lo tengo que meter preso, si tengo... No, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que no me vuelva a pasar. Y eso también lo hablamos en Pero clase y todos estuvieron de acuerdo. Profe, esto es lo tomamos que como decías que referencia el accidente que pasó, profe, ¿no? No, 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 toma uno genérico. Ok. O sea, ese lo hicimos como para que ustedes empezaran a pensar, digamos, porque lo tomo como ejemplo para empezar a pensar. Pero en realidad tomo uno genérico, decir, bueno, a ver, pasa un accidente, lo primero que tengo que hacer es conseguir toda la documentación. La documentación claro esta, las que hojas, las capacitaciones, todo lo que tuvo el tipo. ¿Sí? profe, Sí. pregunta, pero Pero si lo hacemos con respecto a ese caso, Es que todas o las no, preguntas para tenemos que todos los buscar accidentes van a otro. ser lo mismo. Es que después va a pasar otro caso y el procedimiento termina siendo el mismo. Eso es lo que yo quiero que vos entiendas. Porque, a ver, vos lo podés hacer basado o pensando en ese caso. ¿Está bien? Pero después va a pasar otro caso y el procedimiento sigue siendo el mismo, la metodología sigue siendo la misma. Puede variar alguna cosa, más o menos, por eso digo que vos tenés un troncal y después a medida que lo vas ajustando a cada caso, podés ir haciendo, digamos, alguna pequeña variación. Pero el troncal, a ver, pase lo que pase, ir a buscar la foja de la persona, los órdenes de trabajo, es lo primero que vas a hacer, ¿o no? Profe, yo en mi caso hice directamente la metodología de la investigación de un accidente laboral. No hice una Perfecto. historia, digamos, de que Juancito se cayó de tal cosa. No Por hice eso eso. está perfecto. Está perfecto. Si Ah, a vos, gracias. Verónica, te queda más cómodo hacerlo para ese caso, hacelo para ese caso si es que a vos te resulta más fácil, ¿sí? Pero Bien. Sí, yo estuve trabajando en ese caso. listo, perfecto, no hay Entiendo ningún que las problema. preguntas me van a llevar a cualquier, porque es de la metodología. Exacto, el día de Sí, eso yo lo mañana entiendo, pero está bueno, perfecto. las preguntas están en base a ese caso.
Bien, Gracias. perfecto. Luciano, ¿Cuándo subiré la actividad? ¿tienen Profe, tiempo hasta el 31 de julio? Creo que le habíamos dado. Luca, no me acuerdo yo. ¿Pero ya está subida en el aula? Sí, hasta No, el no, 31, Marcos. no, todavía no lo Las mismas, subí. De las mismas junio, fechas. ¿o no? 30 de junio, bueno, ahora se lo modifico el 31 de julio. Si Claro, yo les también había sirve, entendido 30 de junio. bueno, se la Yo. paso al 31 de julio. Mi duda, mi duda, Le profe, acabo de era dar un mes más para hacerla. mi duda era el formato, si era en PDF, Libre, libre, cualquier cosa, libre dije. Word, lo que sea. Libre. Tenés que hacerle un Perfecto. AutoCAD, hacer un AutoCAD, no me importa. Libre. Listo. De 10, gracias. Martínez, Profe, espere que Martínez hace como medio día que tiene la mano levantada. Yo la duda que tengo, bueno, yo lo vengo escribiendo desde el momento cero y ¿qué me pasa? Es como que Sí. cada clase que tenemos lo iba modificando, lo hacía de una Y- forma, me parecía que no. Bueno, el problema que yo tengo que quiero saber es si tengo que poner algo de opinión mía, que es lo que me pasa, que yo es como que intento responder y en verdad no puedo dar un dato fehaciente de algo que yo realmente no sé. O sea, solamente la metodología, no poner nada de pensamiento personal. Vos podés sí decir o sea, por hacer un apartadito y decir, yo opino que Mm. en esta parte debería enfocarme en tal cosa. Todo es válido, chicos, todo es válido, porque lo que están haciendo es un instrumento que les va a servir el día de mañana para salir a trabajar. Sí. Bueno, Marco, era lo sería, mismo porque es como que me involucro mucho yo de decir, no, esto Es tenés que hacerlo libre, vos así. presentalo de manera libre. Como vos Bueno, creas que te quede más cómodo presentarlo, preséntalo. Básicamente lo que yo voy a ver es que vos hayas contemplado los pasos mínimos necesarios para hacer una investigación. bien, gracias. profe, Sería como la construcción, digamos, del marco teórico. Exactamente. ¿Sí? Sería como un Eso marco sería. teórico, exactamente. Que hubiese sido más fácil que yo agarrara, buscar a uno ya hecho y decir, bueno, tienen que tener en cuenta esto, tienen que tener en cuenta esto, tienen que tener en cuenta esto, y le explicaba cada uno de los puntos, pero no se lo iban a acordar nunca después, porque no lo iban a estudiar, ¿sí? Ahora, si lo construían ustedes con su pensamiento, ya ni siquiera lo tienen que estudiar. Entonces, prácticamente es algo que construiste vos, y si lo construiste vos, lo pensaste vos y ya lo tenés en la mente. Claro. ¿Y qué te voy a evaluar si lo construiste vos, lo pensaste vos? ¿Qué te voy a decir? Bueno, ahora te voy a tomar una prueba. ¿Qué te voy a una prueba de algo que escribiste vos? Claro, o sea que tenemos todo 10, profe. Ponele. Hasta que me demuestres lo contrario. Calculale que yo les Claro, consulté si se eh, acordaban lo que les habías dicho vos la última clase y no se acordaban. Está claro, bien. profe. Yo lo que sí les Ahí voy te a doy que tienen decir, lo 10. que yo sí les voy a decir, ¿sí? Lo que sí yo les voy a decir, que a partir de ahora era esta clase y la que viene para elaborar, digamos, tranquilo, y todavía estamos en época de clase, ¿sí? Pero después las vacaciones no le escriban a Luca preguntándole qué era lo que había que hacer. Porque Profe, Luca, la respuesta te lo autorizo ya, Luca, es mira los videos clase. ¿Qué querés que Perfecto. te diga? Mira Incluso los les videos, dije, la bro. información está en todos los videos. profe, Es ir recopilando el día a día de las clases que fueron teniendo. Por eso, si alguien te dice, pero el profe subió la actividad, no la subió, ¿cuál es la consigna? Mira los videos clase, respóndele vos. claro, Porque usted la otra Estamos. vez, la clase anterior, la última vez que tuvimos con usted, nos dijo que tengamos en cuenta, hagamos el trabajo, lo vayamos subiendo y que después sí sepamos defender lo que nosotros escribimos. está bien, pero defenderlo para ustedes, o sea, yo no les Claro, voy a tomar a ustedes, ¿sí? No les voy a tomar a ustedes uno por uno. Imagínense, tengo 90 personas. Si no, yo claro, tengo 10 que se claro. fueron agarrar y entonces. tomarle, 10 se Pero, tendría fueron, que haber Marco. empezado hace un mes. no, pero a lo que voy es, usted se acuerda que nos dijo, pero después defiéndanlo, o sea, como que sepamos lo que hacemos. Claro, porque es algo construido por vos, y algo construido por vos, vos tenés que saber defenderlo. Claro, sí, sí, entiendo, entiendo. Porque No, yo tampoco entiendo, ponga,
Tampoco ponga 1 kilo de lechuga, 2 de cebolla, 3 kilos de papa y medio de zanahoria. Me subí eso. Y yo No, que no, por te voy eso. a decir, pero para, ¿qué me subiste? ¿La compra del supermercado? Cada No, ¿Entendés? uno, no, no. cada uno Bueno, investiga como quiere. bueno, pues, pasó. Yo le digo porque ya ha pasado. Ay, me equivoqué de archivo. Le Claro, subí la compra de la verdularia. yo hice una forma de una guía de algo que se puede tomar en cualquier caso, digamos. O sea, pasó un accidente X y sé lo que tengo Perfecto, que buscar, qué es lo que tengo que, a qué tengo que referirme y buscar. perfecto. José Grigol. No, Hugh Gioloni. Sí, señor. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda, José? Bien, bien. En definitiva, la fecha final es el 31 de julio. Sí, ¿por qué 31 de julio? Esta semana y la que viene están cerrando todas las otras materias. ¿Sí? Sí, exacto. Después viene la vacación de julio, por el cual tienen que atender a sus chicos, porque no están en la escuela, entonces tienen que estar con sus chicos. Termina la vacación de julio, los chicos vuelven a la escuela, o sea que te quedan 15 días todavía para entregar el trabajo. Sí, sí, perfecto. Yo por Esa es suerte la no tengo hijos, realidad. profe. La Bueno, otra entonces, consulta. hacerle el trabajo a otro. Profe, pero si queremos lo podemos entregar antes de esa fecha Sí, podemos. sí, sí, sí. Yo entre esta Gracias. semana y la que viene voy a estar subiendo la actividad, le voy a avisar a Lucas y Lucas le va a decir, ya está subida la actividad de la materia. No hay problema con el formato que tengamos para subir, o sea, en la plataforma. Libre, formato libre. Lo querés hacer en Word, hacelo en Word. Lo querés hacer en TXT, hacelo en TXT. Lo querés hacer en Excel, hacelo en Excel. Lo querés hacer en Claro, pero AutoCAD, hacelo en AutoCAD. Lo la querés hacer a plataforma nos mano y deja. sacarle una foto y subirme lo que hiciste a mano, libre. Súbanlo Armenia, como quieran. perdón, ¿Sí? Marquitos. Sí. Armenia, la plataforma te va a aceptar cualquier método que vos quieras subirlo. Bien, esa era mi duda. Quédate Ujú. tranquila. Cualquier cosita me mandas Recuerden un mensaje. Gracias. De Recuerden nada. que esto es un instrumento que el día de mañana les va a servir para trabajar. A ver, si lo tengo en papel y no me cuesta nada, tengo 1 mes y medio, escribirlo en el Word o escribirlo, no sé, no me cuesta nada, ¿sí? Eh, yo no le pido que usen normas APA ni cosas raras, no, no, no. Esto es una herramienta, un instrumento que les va a quedar a usted para trabajar. Alejandro. Profe, una Sí. consulta nada más. En la conclusión, vos, si Ujú. yo hago para hacer la metodología en general, sin ubicarme en un caso en especial, Sí, eh, ¿cómo sería? ¿Cómo querés que lo cierre a la conclusión? Es mi pensamiento de lo que yo no preciso, a ver, esto una metodología, no tiene conclusión. pero, Es como una receta para hacer una torta. No tiene una conclusión, la conclusión es la torta, digamos, cuando la pero, haga, pero vos me vas a decir, mira, yo tengo que hacer una investigación, empiezo por esto, hago esto, después esto, acá, hago esto, investigo acá, busco las hipótesis, veo varias hipótesis, no descarto ninguna hipótesis, entiendo. y al final decir, bueno, cuando ya logré juntar toda esta información, ahí veré qué es lo que logro o a qué es lo que llego con esa información. Escúchame, profe, y llego Sí. ahí ver el responsable de quién lo mandó. A Bueno, eso ese es justo el punto por el cual tuvimos una charla importante y es el hecho que yo no busco responsable, solamente yo la busco pregunta. causas. ¿Por qué busco causas? Para evitar Es que lo vuelva a para suceder. que no vuelva a pasar. A Sí, mí no me importa si la culpa la tuvo el viento, si justo cayó un rayo. Yo digo, ¿por qué le dio el rayo? ¿Por qué el viento lo tumbó? Porque yo necesito que no vuelva a pasar. Porque, a ver, sinceramente, nosotros no vamos a pagar el seguro de vida de esa persona, así que no vamos a estar preocupados por si le pagan o no pagan el seguro de vida, ni nosotros tampoco le vamos a poder darle una solución, porque si falleció, ya falleció. ¿Está bien? Ahora, lo que sí podemos es hacer algo por los que están vivos, por los que mm. siguen trabajando y siguen haciendo las mismas tareas. Y que no Entonces, se, y no qué se es lo vuelva que a repetir. falló para que pasara eso? Y que no se Profe, vuelva a repetir. ¿se entiende?
En definitiva, profe, por así decirlo, como la conclusión sería redactar las posibles hipótesis de lo que resolvimos. En realidad, vos cuando haces una metodología de una investigación, pone en algún paso planteo de hipótesis, pero en este caso no vas a plantear, salvo que vos quieras centrar todo tu procedimiento en este caso puntual, que fuimos el que empezamos a trabajar, ¿sí? Porque fíjense que cuando empezamos a trabajar, todos empezaron a tirar cosas y después les Profe, hice cambiar la forma de ver, ¿sí? Y empezar a darnos cuenta de que la situación en sí, más allá de que lamentablemente falleció, tampoco sabíamos por qué falleció profe, realmente. Sí, Si me Renzo. acuerdo de la profe, yo mi trabajo lo cerré Disculpe. como con hipótesis alternativas de descartar, por ejemplo, muerte natural, caída de altura, golpe por una rama, y ese cosa yo lo cerré ahí. Bueno, por eso, esas son las hipótesis de la Profe, disculpe. posible muerta. ¿Entendés? Vos tenés que Sí. investigarlas a todas. Vos lo que me tenés No, que no, decir, sí, sí. esta la investigo de esta manera, esta la investigo de esta manera, esta la investigo de esta manera, esta voy por este lado. Eso es. Bueno, Profe, listo. Gracias. Sí. Luis, disculpe. sí, ¿quién habla? Luciano, Luciano, sí, no, no bajaste la yo, mano, Luciano. Así que te quedaste ahí primero. Decime. sí, vos sabés que yo lo elaboré no centrándome en un caso en especial, sino hice preguntas, Está ¿sí? bien, me parece bien. Yo como fin de la investigación puse sobre las causas y puse qué acto inseguro pudo haber ocurrido, qué condición insegura estaba presente, qué fallas de gestión contribuyeron al accidente, qué controles preventivos fallaron o faltaron, qué medidas correctivas evitarían que el accidente vuelva a ocurrir. Ese es un cierre. Porque, a ver, realmente nosotros tenemos que cerrar esto diciendo, bueno, cu- perdón, No pasa nada. ¿cuáles son las acciones correctivas que yo voy a determinar para que esto no vuelva a pasar? Bien, ¿Sí? Esa bien, es la bien. realidad, porque si fue falta de capacitación, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las acciones correctivas que yo voy a hacer? Bien. Obviamente que todavía no sé, estoy haciendo una formulación hipotética de un caso genérico, o sea que no puedo decir voy a hacer tal cosa, porque no sé ni siquiera cuál fue el accidente, ¿se entiende? Entonces, Permiso, profe, sí o Joaquín le sí, habla. Joaquín, Joaquín Godoy le habla, profe, buenas noches. sí, buenas noches. Profe, consulta, ¿usted va por el lado de, sería método del árbol de causas para la elaboración del cuestionario o no consiste en eso lo que usted está... No, yo lo que quiero, porque el método de causas, ¿sí? No es la investigación, es una parte de la investigación. ¿Se entiende? Una de todos esos ítems es el método de causas. Pero a ver, en el método de causas no dice recopilar la información que esté de la persona. ¿Qué es mi información? Tengo que ir a personal, buscar legajo. Tengo que ir al sector donde la persona trabaja a pedir las órdenes de trabajo. Eso no está en el causa. ¿Se entiende? Eso es antecedente legal que me sirve a mí ante la posible defensa, digamos, del abogado del fallecido a la hora de decirme, no, pero él no tenía que hacer estas tareas. Entonces yo le voy a sacar la capacitación, le voy a sacar la descripción de las tareas de su puesto, todo, y le voy a decir, no, perdóname, pero acá él firmó y dentro de esto decía que tenía que hacer eso. Y él firmó, quiere decir que él sabía. Y acá tengo las capacitaciones, donde están las capacitaciones que él realizó. ¿Se entiende? Y él firmó, conforme que se capacitó. No sé si logro transmitir
pero creo que Luciano lo entendió claramente. O sea, es una recopilación de toda la situación del incidente, sea fatal o no, con la idea de recopilar todas las acciones que llevaron a ese incidente para encontrar una corrección para que no vuelva a pasar. Una acción es correctiva para que no vuelva a pasar. Porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarle la vida a la gente. Ese es el cierre, digamos, si ustedes quieren hacer un cierre. Básicamente esto se hace no para el que falleció, sino para el que sobrevivió, para el que está vivo y sigue haciendo la tarea. Sí, Guille. No, vuelvo a decir lo que había dicho en la clase, que yo había presentado, la metodología de investigación que había hecho, que lo había hecho en las etapas esas que le había dicho, profe, Ujú. las había numerado, así como tal cual como lo había Perfecto, dicho, por perfecto. si le sirve de ayuda eso. Bien. Lucas, voy a preguntar, queda grabado esto. Sí, ¿Alguien, correctamente. alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer? No, profe. No, No, profe. profe, se entendió. No, profe, ya Bueno, está. Entiendo Lucas, todo. vas a No, poder profe. tener unas vacaciones tranquilas. ¿Eh? Yo tengo dudas No con levanté la respecto a perdí, matemática, no levanté pero la perdí. Sí, Ornella. es que yo tengo dudas con respecto a matemática, pero calculo que mañana nos va a decir el tema Ah, de... sí, matemática, no es hoy. Matemática es Sí, matemática. sí. Pero como Hoy les que tomé quería una saber prueba también, a los del otro curso. Casi muero. Así que mañana vamos a resolver la prueba esa entre todos. ¿Sí? Yo no participo, ya pasé esa época. Ya la pasé esa época. No, pero lo vamos a hacer en clase, no sea nada. Chicos, los libero, vayan, por mí ya Gracias, se pueden ir de profe. vacaciones por esta materia. Lucas, vos también. Sí, Gracias, profe. profe. Y anda No, guardando profe. en las respuestas automáticas, mira el video Profe. de la clase. Mira Sí, el video de la clase. Guárdalo. ya va a quedar ahí automatizado, queda tranquila. Marcos, nos estamos Chao, reencontrando profe. mañana. Listo, chau, nos vemos, profe, chicos. Chao, Chao, gracias. chao, chao. profe. Nos Chao, vemos. profe. Bueno, cuídese. Sí. Chao, profe. Gracias.